bueno, vamos a verlo, es fácil, simple, así que yo supongo que no más de a las 3:30 deberíamos haber terminado con esto para que, bueno, ya después, el resto del tiempo, estén presentando ustedes los proyectos. Bien, bueno, si no hay duda y le parece, arranco con terminar estos puntos medio inconclusos que habían quedado y después vamos compartiendo los distintos proyectos que han trabajado. Por ahí, para que no se vuelva tan caótico, de última vayan en el chat poniendo por orden por orden de publicación, vamos viendo los distintos proyectos que hayan trabajado. Entonces, bueno, arrancado, el que ponga uno ya va a tener prioridad para las 3:30 arrancar a presentar o mostrar el proyecto que tenga, que hayan desarrollado, que hayan trabajado. Bien, bueno, les comparto. Bueno, recuerden, los chicos que están desde YouTube, comuníquense por el chat ahí y piden ingresar al aula de Zoom para bueno, poder participar aquellos que tengan ganas. Bien, bueno, voy a compartir pantalla. Un segundo. ¿Se ve bien ahí? ¿Se debería ver bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, vamos a presentar 2 segundos. Bueno, en la clase pasada habíamos estado trabajando con este PowerPoint, que algunos problemas que podemos llegar a encontrar en la impresión. Denme un segundo. Ahí está. Perfecto. Bueno. Bien. Habíamos hablado de warping, que este es uno de los problemas. Hola, ¿qué tal, Ezequiel? Buenas tardes. Bueno, habíamos hablado de warping o cracking, que son dos de los problemas principales que pueden llegar a tener. A ver, este fenómeno del warping o cracking no se da para todos los materiales con la misma facilidad. El ABS es un material muy complicado de imprimir, el nylon es un material complicado de imprimir, que por mismas características de los plásticos, de que se contraen al enfriarse, o sea, al salir del hot end o de la boquilla, se enfrían rápidamente, entonces eso hace que se contraiga. Al contraerse, no hay una buena adherencia con la capa inferior, la capa anterior, o con el mismo plato o superficie de impresión. Entonces, bueno, pasa esto, de que la pieza se levanta, al levantarse, bueno, ya me está introduciendo una cierta tensión y muchas veces este levantamiento se prorratea o se ve reflejado a las subsiguientes capas. O sea, cuando yo termine de imprimir la pieza, voy a ver que en este vértice está más levantado. Y otro de los problemas más graves es que esto se despegue. Si se despega, bueno, aparece el rulero que habíamos visto en la clase pasada, toda la maraña de material que salió, que no se adhirió, o que se me pegue todo el material al extrusor y al hotend. Bien, bueno, y también puede pasar de que no sea el problema en la primera capa, sino que, bueno, sea en las capas subsiguientes, y esto muchas veces está influenciado por el uso del ventilador o el fan de capa, que en muchas ocasiones es bueno utilizarlo, porque si yo quiero fabricar una estructura al voladizo o quiero rápidamente que el material, yo voy a trabajar con una temperatura mayor, entonces ¿por qué? Y porque, bueno, quiero asegurarme de que no se me tape o que el material fluya más rápido. Bueno, entonces le aplico un flujo de capa. ¿Para qué? Para evitar que ese material muy caliente o sobrecalentado no me termine derritiendo o ablandando la capa inferior. Entonces, si me ablanda la capa inferior, la pieza va a tener como un aspecto de derretido, así, como si fuera una vela, así todo chorreado. Entonces, para evitar eso, se utiliza el fan de capa. ¿Qué pasa? En algunos materiales produce la mala adherencia. ¿Por qué? Porque se enfrió demasiado y lamentablemente no hay un buen pegado entre cada una de las capas. Así que, por eso, yo lo que tengo que hacer es, por un lado, utilizar una cámara de impresión calentada, agregar spray, el spray o vienen otros materiales adhesivos, vienen algunas cintas adhesivas. El spray de pelo que se utiliza, el marca Robbie, uno de los más conocidos, que bueno, lo que me permite a mí es generar una superficie rugosa. Yo al tener una superficie rugosa, ¿qué voy a lograr? Y que
en las pequeñas rugosidades que va a haber sobre la superficie, porque el vidrio es pulido, va a morder el material, entonces va a tener mejor agarre, mejor anclaje. Entonces, yo así me evito de que pase el warping, por ejemplo. El calentamiento de la cama también ayuda a que el material, al hacer contacto, no se encuentre en una superficie completamente fría y si está fría se contraiga. Entonces, es como que el cambio de temperatura desde que sale de la punta hasta que se deposita no es tanto la diferencia o el delta de temperatura. Bueno, utilizar otro tipo de superficie, cama de impresión, por ahí el vidrio es complicado porque es muy pulido, se pueden utilizar otros tipos de superficies, vienen de algunos polímeros, de silicón, de caucho y demás. Bueno, nivelar cama, porque por ahí, ¿qué pasa? Está muy alto el cabezal respecto a la cama, entonces, bueno, eso también es un problema. Agregar adherencia a la cama, bueno, poco relacionado con el spray o con algún tratamiento que yo le puedo llegar a hacer a la cama, o sea, a la cama de impresión. Bueno, ajustar la temperatura y las configuraciones del ventilador de capa, que es a lo mejor la temperatura está muy al límite de estar por debajo, entonces se enfría, al bajar unos pocos grados ya se solidifica el material, entonces capaz que debería trabajar con un poco más de temperatura o utilizar el ventilador apagado o al 50%, o sea que me largue la mitad del flujo, y bueno, son las distintas variables que yo puedo utilizar para evitar esto. Bueno, verificar que no me esté fallando el control de temperatura, el termistor que va sensando la temperatura que tiene el hotend, o verificar que esté calentando bien, capaz que la resistencia está en cortocircuito o no está calentando del todo bien, y bueno, puede ser también, es uno de los problemas de fase. Bueno, relleno incompleto de efectos, esto sabe pasar muchas veces con el relleno. ¿Por qué? Porque es muy rápida la velocidad de impresión del relleno. Recordemos que el relleno en general es de un aspecto más, o sea, más choto, por así decirlo. O sea, no tiene una buena calidad. ¿Por qué? Porque es la parte interna. Entonces, no tenemos tanta preocupación por cómo va a quedar, cómo va a ser la terminación. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo secciones muy chiquitas o le puse muy poco relleno, fíjense que solamente va a quedar por más que yo le haya puesto el 20% de relleno o el 10% de relleno, como el área es muy pequeña, solamente va a quedar este pequeño trazo utilizado para relleno. Entonces, tendré que ver de buscar otra velocidad de impresión u otro tipo de relleno. Bien, entonces, por un lado, revisar y ajustar los parámetros de relleno, cambiar la densidad o cambiar el patrón. Recordemos que podemos cambiar el patrón en cura, o sea, el tipo de mallado que vamos a utilizar, disminuir la velocidad de impresión del relleno, también nosotros podemos controlar la velocidad de las paredes, la velocidad de movimiento, la velocidad de relleno, bueno, en general es una velocidad alta, entonces de última puedo bajarlo un poco, probar con otro patrón de relleno, verificar que no esté tapado el nozzle, porque capaz que el nozzle está parcialmente tapado, entonces, ¿qué pasa? Como es muy poco el material y es muy rápido y a una velocidad muy alta, se va depositando, entonces si está un poco tapado, no va a llegar a depositarse casi material. ¿Por qué? Porque está obstruida el orificio de salida. Entonces puede ser uno de los inconvenientes también. Bien, pasemos a otra cosa, separación entre las paredes. Esto no es deseable porque primero que me da un mal aspecto y segundo que no va a haber una buena resistencia de las capas, o sea, dependiendo cuántas capas yo haga de esta capa superior y puede ser que la pieza, o sea, a ver, si es una pieza de descarte no tengo problema, pero si es una pieza que va a ir soportando una cierta resistencia y la capa superior, fíjense, no tiene casi agarre contra los bordes. Entonces yo debería, bueno, verificar de que la superposición sea la correcta, que no quede tan alejado. Esto se puede hacer a través de cura. Y primero el relleno y después las paredes. Esto también se puede seleccionar si primero se hace el relleno de la parte interna o se hacen las paredes del perímetro de la pieza. Aumentar la temperatura del potente porque capaz que el material, como dijimos, está muy frío, entonces si está muy frío se contrae rápidamente y no llega a adherirse a las paredes laterales y disminuir la velocidad de impresión.
Bueno, para el otro caso, bueno, capas no alineadas, que es esto. Fíjense que parece como si fuera un alfajor mal armado, donde se ha corrido la tapa de arriba respecto a la tapa de abajo. Fíjense que en los laterales se logra ver que como que hay capas que salen más que otras. Entonces, bueno, esto puede ser porque la tensión de las correas no es muy buena. Esto ya estamos hablando de que hay que hacer un mantenimiento de la máquina un poquito más riguroso. ¿Por qué? Con los movimientos, las correas en general son poliméricas, son de plástico, son de goma. Y esa goma con el tiempo se va desgastando, se va perdiendo parte de la tensión por los distintos movimientos o el mismo uso. Entonces, bueno, debería verificar de que las tensiones sean las correctas, que permitan un movimiento armónico, que no haga mucho ruido la máquina, pero que, bueno, al mismo tiempo me entregue una buena pieza, no me entregue una pieza de esta calidad. Bueno, obviamente verificar que los ejes o los soportes, todas las guías que utilice la máquina, estén limpias. O sea, de vuelta, caemos en lo que es el mantenimiento de la máquina, y más si la máquina no está tapada, no está cubierta. Revisa que los ejes no estén flexionados o desalineados, porque bueno, puede ser de que yo lo ajusté demasiado, entonces el eje metálico empezó a ceder, o por el mismo peso de la cama y demás, empezó a ceder, no era de buena calidad el material, o vas a saber cuál es la causa, no tengo o pierdo parte de la rigidez de los ejes. Entonces, bueno, en ese caso ya hay que hacer un cambio más importante en la máquina, pero bueno, puede ser uno de los motivos por qué pase esto. Revisa que las poleas de los servomotores, bien, las poleas también tienen un desgaste, entonces verificar que esas poleas no vayan, o sea, primero, van a estar girando continuamente, entonces verificar de que si yo escucho algún ruido en el motor, en el movimiento del servomotor, y puede ser que los rodamientos, las poleas ya estén llegando a su vida útil final, entonces debería ver de cambiar. Bien. Otra cuestión que podemos hacer en contra es esto, de que la pieza me la imprimió bien, pero fíjense que hay como capas que faltaron. O sea, no es que la boquilla se tapó, ¿por qué? Porque después siguió imprimiendo normalmente, pero hay algunas capas que faltan. Entonces, eso le da mal aspecto y seguramente si yo intento aplicar algún esfuerzo, se va a romper esa altura la pieza. ¿Por qué? Porque no hay una buena adherencia. Fíjense que hay una o dos capas que están faltando en esta zona, o en distintos puntos de la pieza se ve que está faltando. Bien. Bueno, esto ya hablamos de problemas más complicados del mantenimiento, o sea, ya hay fallas mecánicas en cuanto puede ser problemas en el extrusor, problemas en los movimientos, entonces debo mínimamente ver de hacer un parate con la máquina y hacer un muy buen mantenimiento, calibrar, porque a lo mejor es problema de falta de calibración de la cama, falta de calibración de la altura del eje, de la altura del extrusor o del hotend, capaz que estaba demasiado próximo, demasiado levantado. Muchos de los problemas que se pueden llegar a ver arriba no son necesariamente porque algo pasó ahí, sino pueden ser problemas que empezaron abajo y que a lo largo de la impresión no, parecían que no iban a reflejarse, pero bueno, al cabo de un rato se quedan reflejados en la impresión porque ese problema se fue moviendo por las distintas capas hasta llegar a un punto en donde, por ejemplo, se perdió una capa. Pero bueno, fue lo mejor porque no hubo una buena calibración. Bueno, revisar realmente ejes, rodamiento, o sea, estos dos últimos casos son más de mantenimientos generales que hay que hacerle a la máquina. Bien, y bueno, lubricación del sistema. No se lubrica con grasa la máquina. Un lubricante muy utilizado es el mismo que se utiliza para las máquinas de coser. ¿Por qué? Porque tienen un funcionamiento, por así decirlo, similar, en el sentido de que no necesita que los ejes tengan, o sea, tienen que estar protegidos de polvo o tierra, pero tiene que mantener un movimiento armónico. Una grasa por ahí demasiado viscosa puede provocar que el movimiento sea más brusco, más tosco. Entonces, no quiero que sea así porque si no voy a tener una mala impresión. Entonces, los lubricantes utilizados para las máquinas de coser son muy buenos. Bien. Over extrusion,
que es como sobreextrusión, o sea, hay material que se ha depositado de más. Entonces, esto es bastante común cuando se calibran mal los parámetros. Algo tan sencillo como, por ejemplo, yo la máquina, no sé, no la configuré bien y dije que en vez de tener filamento de 1,75, tengo filamento de 2,85. Al revés, miento. En vez de, yo tengo filamento de 1,75 y le configuré de 2,85. Entonces va a salir mucho más material para obviamente obtener la forma, pero porque es un parámetro que yo configure mal ya desde el vamos, en el procesamiento del slicer, o sea, de la laminación, yo ya configure mal. Entonces, obviamente hay que corroborar que los parámetros de la extrusión o del extrusor estén bien, las velocidades y demás, disminuir el flujo de filamento. Esto es algo que se puede hacer durante la impresión, o sea, si yo veo que estoy imprimiendo y está saliendo así, puedo cambiar el flujo. Recordemos que el flujo es como una especie de valor asignado para el caudal, o sea, puedo aumentar o disminuir el caudal. Lo ideal es que el caudal esté siempre al 100%, o sea, de que la relación salga tal cual yo la parametrice. Pero lo que puedo hacer es disminuir el flujo al 80%, al 70%, y lo que va a hacer va a ser retrasar la salida de material. Entonces, no puede ser que yo salve una impresión y no llegue a perderla en algo como esto, por ejemplo, que ya es demasiado tosco. Bueno, y por otro lado tenemos la extrusión faltante, o sea, fíjense que es como que la pieza realmente no salía material suficiente para completar las distintas capas. Eso de vuelta. Verificar el diámetro del filamento. Puede ser que yo haya configurado el diámetro del filamento mayor, uno de 2,85, y en realidad estoy imprimiendo con 1,75, entonces los cálculos están hechos para un filamento de 2,85 y el filamento que la máquina tiene a disposición es de 1,75. Evidentemente falta material para los cálculos que había hecho. Bueno, medir el diámetro del filamento. Esto puede ser con filamentos de mala calidad. Entonces, a ver, capaz que tiene 1,50, pero la máquina está configurado 1,75. Entonces, por estandarización deberían tener 1,75 todos los filamentos. Pero si es de mala calidad puede tener menos. Entonces, habría que verificar si realmente el filamento que estoy trabajando tiene el diámetro correcto. Bueno, revisar que no esté tapado, puede ser parcialmente, y incrementar el flujo de filamento. ¿Por qué? Porque en este caso me estaría faltando material. Entonces, del flujo del 100% yo lo llevo al 105, 110% hasta lograr que el material realmente salga en una cantidad que me permita obtener una buena terminación. Bien. Bueno, a ver, problemas como estos hay muchos más, pero bueno, quería cerrarlo para, bueno, decir cuáles eran los problemas principales que podían llegar a encontrar ustedes en impresión. Ahora bien, lo que les quería mostrar acá es pensando en cómo configurar el G-Code. Si ustedes se van a la parte de preferencias, acá, no, en extensiones, fíjense que hay una opción que les dice postprocesamiento. O sea, significa que después de parametrizar o definir un cierto parámetro para la pieza que quiero imprimir, voy a postprocesarla. ¿Cómo? Modificando el G-Code. O sea, el G-Code original que yo voy a crear, lo puedo modificar. Entonces, fíjense, me abre este panel. Este panel me va a permitir insertar distintas secuencias de modificación de ese G-Code. Bien, si ustedes abren acá este panel donde dice añadir secuencia de comando, le van a aparecer un gran número de distintas configuraciones que ustedes pueden hacer. Bien, a ver, la más útil o más experimental, bueno, acá el nombre lo dice, es esta. Cambio a Z, o sea, change at Z, o sea, cambios en Z. Significa que yo le voy a hacer una modificación de algún determinado parámetro a una cierta altura Z. Recordemos que cuando nosotros, no sé, definimos una altura de capa para toda la pieza.
O si definimos una temperatura o definimos una velocidad, lo hacemos para toda la pieza. Entonces, esto es lo que va a permitir hacer cambios a una determinada altura, o sea, a un determinado valor de Z. Esto es por ahí dentro de las modificaciones de ggCode, la más entretenida, la más divertida para probar distintas cuestiones, como por ejemplo cambiar la temperatura a distintas capas. Entonces, fíjense, bueno, hay otras como, esto es para mezclar colores, o sea, poder imprimir de una pieza con más de un color. Bueno, para que aparezca el nombre de la pieza o el número de capa en el display, o sea, son cambios en G-Code, pero por ahí no son tan útiles. Esto, el Change Filament, está muy bueno por si yo, no sé, quiero cambiar de material o quiero cambiar de color, o similar a al Color Mix, pero lo que hace es, si yo lo selecciono, fíjense, acá me va a abrir un menú en esta pantalla en negro, ahí está, y me va a decir capa, cuál es la retracción que quiero, la última retracción para la última distancia, y bueno, posiciones en X, posiciones en Y. Yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es que a una determinada capa, a la de capa 30 de mi pieza, yo quiero que se vaya o sea, que pare la impresión, que retraiga y, o sea, va a retraer 30 milímetros y que se vaya a los valores de 50 en X y 25 en Y. Entonces, si yo pongo acá, lo termino, o sea, le pongo cerrar, va a quedar en mi nuevo G-Code, va a quedar este cambio, que en la capa 30 va a parar la impresión y se va a ir. ¿Cómo cancelo eso? ¿Cómo hago para que prosiga la impresión? Bueno, con el dial que tiene la impresora, directamente yo vuelvo a seleccionar y la impresión continúa. O sea, es como simplemente como ponerle pausa y que vaya a un cierto punto. Esto puede ser, por ejemplo, si yo quiero limpiar la boquilla, entonces yo sé que la boquilla se va ensuciando y quiero que una determinada capa limpiarla, entonces, bueno, digo que a la capa 30 la llevo a este punto. ¿Por qué? Porque este punto me va a convenir a mí para acceder a la punta y poder limpiarla, la boquilla. Entonces, una vez que cuando llegue esa capa sola va a parar y se va a ir a este punto, y después yo, para que prosiga la impresión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y volver a seleccionar desde la impresora el dial que tiene para seleccionar la pieza, directamente lo aprieto y solo continúa la impresión desde el punto donde dejo. Entonces, también se lo puede utilizar, pero no es tan experimental. El más experimental de todo, o el más útil, es el cambio en Z. Fíjense, cuando yo lo selecciono, puedo incluso seleccionar más de uno, ¿bien? Y después, obviamente que yo acá los tengo que ordenar según la altura, o sea, si este primero va a ser el primero que se va a dar, entonces no puede estar a la capa 30 y este a la capa 20. O sea, debería ser este a la capa 20, este a la capa 30, este a la capa 40, o sea, así en orden creciente, porque si no, estamos haciendo un quilombo la máquina. Entonces, bueno, este cambio, fíjense, yo lo puedo, primero que nada, me da para habilitarlo o deshabilitarlo. O sea, yo puedo crear una secuencia de comandos y habilitar alguna, deshabilitarla según mi necesidad. Bueno, yo lo habilito y bueno, lo primero que me va a definir es si lo quiero hacer a una altura o a un número de capas. Altura y número de capas son sinónimos. La diferencia va a estar en que la altura va a ser en una longitud, o sea, en milímetros, en centímetros, o la altura que yo quiera le haya definido en los parámetros de la máquina, o un número de capas. Capa 1, capa 2, capa 3, capa 30, capa 25. Bien, y esa capa 25, según la altura de capa que yo haya definido, va a ser una cierta altura. Entonces, si yo definí 0,1 milímetro de capa y pongo acá 30 capas, 30 por 0,1, ahí me va a dar a la altura que voy a estar. En este caso, 3 milímetros. O sea, en la capa 30 yo voy a estar a 3 milímetros. ¿Por qué? Porque definí altura de capa 0,1 milímetro. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, yo voy a definir a qué altura voy a hacer la modificación y todo lo que vemos acá abajo son las distintas modificaciones que yo puedo hacer. Puedo hacer, bueno, una salida de display, eso no, la verdad que no tiene mucha aplicación.
dice, cambia la velocidad, o sea, yo puedo cambiar la velocidad a una determinada capa, puedo cambiar la velocidad de impresión, el flujo, acá tenemos, podemos definir como dos niveles, dos velocidades de flujo, puede ser que yo aumente el flujo o lo disminuya, puedo poner que el flujo sea para una capa más alto y para otra capa más bajo, cambia la temperatura de la cama, y acá cambia la temperatura del extrusor, me da para dos extrusores, en el caso que yo tenga dos extrusores en la máquina, cambiar la velocidad del ventilador, el fan es el ventilador de enfriamiento de capa. El ventilador que enfría, el disipador, ese está siempre prendido. Yo no lo puedo apagar porque si no, el calor se me va a ir para arriba en el hot end. Y bueno, y cambia la retracción. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba rápida. Si nos vamos acá a esta página Thingiverse, la clase pasada habíamos visto que es un repositorio de piezas, y ustedes ponen acá Temp Tower, son nombre en inglés de torre de temperatura, vendría a ser. Les van a aparecer distintos modelos. Bien, fíjense que estos modelos, si entramos a uno de los modelos, van a ver que es una pieza diseñada, o sea, esta la diseñó alguien. A ver, vamos a abrir la opción de visualización que nos da Thingiverse. La opción de visualización. Y fíjense lo raro que tiene, es que tiene acá escrito algo, dice PLA, o sea que es una torre de temperatura para PLA, y va de 290 grados, 195, 200, o sea, tiene esta numeración que representa los grados, ¿bien? De 190 a 230. Entonces, esto me va a permitir hacer un estudio de, por ejemplo, las características del PLA a las distintas temperaturas. Y esto que ven acá, este puente, también está pensado en, como este puente se va a construir en el voladizo, o sea, en el aire, ver cómo a medida que yo cambio la temperatura, mejora la calidad de terminación para fabricar este puente. A medida que el material está demasiado derretido o demasiado caliente, y este puente va a tender a caerse. ¿Por qué? Porque justamente el material está muy blando, y se supone que acá en 190 esta temperatura o va a ser más baja y el material va a solidificar más rápido. Entonces voy a lograr que haya una buena terminación. ¿Qué pasa? Si es demasiado baja, y puede ser que se me corte acá el puente y me quede sin puente en el medio. Entonces, analizar la temperatura, cómo afecta los cambios de temperatura, me beneficia a mí para saber cuál es la temperatura óptima si quiero imprimir una pieza que va a tener algunos puentes o algunas caras en voladizo. Y fíjense también que acá tenemos un ángulo recto y acá tenemos un ángulo con un radio. Entonces, también puedo ver cómo mejora, a medida que cambia la temperatura, la terminación para ángulos en voladizos rectos y radios de empalme que van a estar también al voladizo. Entonces, bien. Entonces yo quiero probar, por ejemplo, para el PLA. Esto está para ABS, para nylon, para distintos materiales. Y si no, si quieren crear uno ustedes, lo pueden crear. Tienen que tener por ahí un poco de mano en el diseño y crean una torre así similar, o algún diseño que a ustedes se les ocurra. Fíjense que hay varios diseños. Acá tenemos otro diseño más raro. Este que es una sola torre. Bien. Bueno, hay distintas pruebas. Esta por ahí es la más común o la más general. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, voy primero acá a los archivos. Fíjense que acá ya me da el archivo G-Code. Este es muy bueno porque no todos las publicaciones que hay tienen el G-Code definitivo, pero este G-Code ya está programado. ¿Cuál es la cagada? Que yo no sé. ¿Cuál es el problema? Que yo no sé el tamaño de la impresora. Entonces, bueno, debería ver ahí para qué impresora está hecho. Si es una impresora chica, por ahí de 200 por 200, y yo tengo una de 300 por 300, no debería tener problema para imprimirlo. No es lo recomendable, pero lo podré utilizar. El tema es que si yo tengo una impresora Delta, por ejemplo, y no me va a servir. O si el origen de la máquina, yo no sé,
es una máquina tipo Ender y yo tengo una máquina con los ejes en el vértice superior, y también voy a estar complicado. Entonces, lo ideal es que lo arme yo el G-Code. Pero en caso de que ustedes se vayan acá a los comentarios y vean ahí con qué máquina imprimió y ustedes tienen la misma máquina, y bueno, utilicen el G-Code. Total, se evitan algo. Entonces, bueno, le dan acá a descargar, les va a comenzar a descargar. Fíjense el formato STL, entonces si es STL lo voy a poder trabajar, y bueno, me voy ahí a donde se vaya a descargar. Lo que voy a hacer es arrastrarlo al cura y lo tiro ahí. Entonces, fíjense, ahora tengo la torre de temperatura dentro de lo que sería mi cama. Yo acá, bueno, vamos a poner acá este video, que es la impresora que yo tengo. Bueno, ahí van a aplicar todos los parámetros. Se supone que, bueno, antes de empezar a hablar de modificar el G-Code, debería tener el cura todo editado y haber definido los parámetros de impresión. Entonces, vamos a modificar rápidamente los parámetros. Bueno, una altura de capa de 0,2. Bien. Capa inicial, bueno, también ponemos ahí 0,2. Ancho de línea. Acá yo tengo una boquilla de 0,5, entonces está bien en 0,5. Bien, grosor de la pared. Bueno, grosor de la pared dijimos que tiene que ser siempre múltiplo del ancho de la línea de la pared. Si yo tengo ancho de línea o el ancho del nusel es 0,5, y acá debería usar 1 para que se fabriquen dos capas. Y lo que sería la capa superior y la capa inferior, esa tiene que ser múltiplo de ¿qué? Y de la altura de capa. Entonces, si yo quiero que el grosor de la capa superior sea de 0,8, está bien. ¿Por qué? Porque 0,8 es múltiplo de 0,2. Entonces, bueno. ¿Y cuántas capas me va a fabricar? 4 capas para 0,2 más 0,2 más 0,2 más 0,2 me da 0,8. Entonces está bien. La máquina no va a tener ningún esfuerzo. Bueno, patrón superior, no le demos bola. Pero relleno 30%. Bueno, esto, como es una pieza que es hueca en su interior, no me interesa que tenga un relleno sólido. Yo lo dejo en 20, que es algo para hacer una impresión rápida. Temperatura, bueno, ¿qué temperatura voy a elegir acá? Fíjense que la pieza, a ver, ¿qué me marca acá? Me marca 230 grados abajo. Entonces, lo ideal es que yo arranque con 230 grados. Si fuera 190, arranco con 190. Entonces, ¿qué temperatura voy a poner acá? Y la temperatura inicial, la temperatura de la primera capa que yo quiero imprimir. Yo voy a poner 230. Bien, temperatura de la placa de impresión, como es PLA, 60 grados está bien, lo puedo hacer a temperatura ambiente, pero por las dudas lo hago a 60 grados. Bueno, velocidad de impresión, dejo ahí 60, 30 para las paredes, más lento, para los desplazamientos 120. Bien, habilitar retracción, sí, voy a habilitar retracción, ¿cuánto? 6,5 es mucho, lo ideal es 3 milímetros y una velocidad menor, acá de 15 milímetros por segundo. Salto en retracción en Z, se lo voy a habilitar. Esto es que cuando pase de una capa a otra, haya un pequeño levantamiento en el eje Z para evitar de que la punta que está caliente me marque la pieza. Esto se lo recomiendo más que nada por una cuestión de calidad de impresión, que no quede marcada la punta sobre la pieza. Bueno, activar refrigeración. En este caso lo voy a probar sin refrigeración. Te pueden probar con y sin refrigeración para ver cómo varía. Bueno, un borde acá, bueno, le voy a poner falda nomás, simplemente para que te limpie la punta. Bueno, ahí va a tener un borde tipo, una adherencia de placa tipo falda, que simplemente es para que cambie la punta. Bien, ahora, ya está todo configurado esto. Si yo pongo guardar, me dice que en 50 minutos se va a imprimir 7 gramos y 2,5 metros me va a consumir de plástico. Podría hacer la vista previa, a ver cómo queda. Bueno, así, fíjense, se va a ver la vista previa de las distintas capas. Son 311 capas. A ver, voy a cerrar esto. Bien, son 311 capas que tiene toda la pieza. Y fíjense, yo puedo ir viendo las distintas capas. ¿Y qué me va a interesar acá?
yo quiero ver cuándo termina uno de estos cubos de 230 grados y empieza con el otro. Entonces, por eso me voy a detener acá a ver el número de capas. Bien, entonces, yo me fijo ahí, donde veo, bueno, ahí estaría, fíjense, acá hay un pequeño labio que lo estaría terminando. Ese pequeño labio, si yo le doy en la capa 38, en la capa 39, fíjense, ya empiezo a fabricar ese cuello que hay entre un cubo y el otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que bueno, lo vamos a poner ahí, cada 40, así lo hacemos número redondo. Bien, no. Acá, en 40, un número redondo, a ver, hay 40. Sí. Cada 40. Yo voy a hacer el cambio de temperatura cada 40 capas. Entonces, de esa forma, voy a utilizar un número redondo de número de capas y no voy a estar por ahí limitado en... A ver, sí, 40. 40 está bien. No voy a estar limitado por ahí en la altura, de buscar múltiplos de 38 y así. 40, entonces que la siguiente cambio de temperatura tiene que ser a la capa 80, la siguiente a la capa 120, y así va a ser mucho más fácil. Entonces, una vez que ya sé a qué capa lo voy a hacer, me voy a ver, un segundo, me voy acá, me voy a extensiones, procesamiento, modificar G-code. Entonces, ¿qué vamos a arrancar? Vamos con este, cambio en Z. Bueno, lo voy a habilitar este cambio, voy a hacer un cambio en la altura o el número de capa. Acá, ¿qué capa habíamos dicho? Capa 40. Entonces, y te dice acá, aplicarlo solo a esa capa o aplicarlo a esa capa y a la subsiguiente. Lo vamos a aplicar a esa y a la subsiguiente. No queremos que sea solamente esa capa, sino va a aplicar el cambio a la capa 40 y el resto lo va a imprimir según los parámetros que yo definí. Entonces, ahí, a la capa seleccionada y la subsiguiente. Y me voy acá. Cambio la temperatura. Entonces, le voy a decir que a esa capa, la temperatura ahora quiero que sea, en vez de 230, quiero que sea 225. Listo. Me va a tomar que a partir de esa capa, todo lo que está arriba lo va a fabricar a 225 grados. Bien, vamos a agregar otro más. Fíjense que yo dejé primero este a la capa 40, ahora voy a hacer otro que sea a la capa 80. Entonces, a la capa 80, también que sea a partir de esa capa a las subsiguientes, haya un cambio de temperatura que sea de 225, se vaya ahora a 220. O sea, va a disminuir la temperatura. Bueno, y así sucesivamente, yo puedo poner los distintos cambios en el G-code que quiero hacer para cambiar la temperatura. Se puede hacer, como por ejemplo, cambiar la velocidad, sí, se puede hacer. Esto es porque, bueno, yo les quería mostrar para que ustedes creen una torre de temperatura, ahora a la capa 120, creen una torre de temperatura y puedan así probar cuál es la temperatura óptima de impresión de su pieza. Y hay muchos 220, 215, bueno, y así sucesivamente. Entonces tengo el primer cambio a la capa 40 a 225 grados va a cambiar, el segundo a la capa 80 a 220, el tercero a la capa 120 a 215 y así sucesivamente hasta llegar a la capa de 190 grados. Y después ya termina el proceso. Ya después de eso no va a haber ningún cambio más. ¿Por qué? Porque va a terminar la impresión. Entonces yo simplemente poniéndolo acá, cierro esto y lo guardo. Acá. Lo guardo, no sé, en el escritorio. Ahí. Temperatura acá. De 190 a 230 vamos a poner torre de temperatura. Vamos a poner que es de PLA y que va de 230 a 190. Bien, listo. Lo guardo y
ya voy a tener mi G-code. Está guardando todo. Bueno, ahí me permite abrir la carpeta, entonces ahora yo tengo ahí mi carpeta, el G-code para hacer esta torre de temperatura. Bien, bueno, si quieren probar otra cosa, pruébenlo. Realmente está muy bueno este tipo de posibilidades de post-procesar la pieza, porque bueno, me permite empezar a conocer un poco más mi máquina y tener piezas de mejor calidad, utilizar mejores materiales, ver si un material yo le imprimo con esta temperatura y sale siempre choto y bueno, es otra cosa, no es la temperatura no me va a afectar en este cambio. Entonces bueno, son las distintas cuestiones que ustedes pueden utilizar para mejorar la forma de imprimir o las piezas que imprimen. Bien, bueno, claro, hasta ahí les gustó, entendieron bien. ¿Alguna duda Sí, sí, respecto? muy claro, perfectamente bien. Perfectamente, muy bueno. Bueno, así que ahora tienen creo que amplios conceptos como para empezar a trabajar a aquellos que tengan máquinas, que estén pensando en comprar una o cuando vuelvan al cole o si no vuelven al cole, cuando se choquen con una máquina, que puedan empezar a probar esto. Bien, bueno, vamos a arrancar ahora, si les parece, con la presentación de aquellos proyectos. Antes que nada, y esperando, bueno, les quería mostrar acá. Si recuerdan la primera clase, les comparto por último mi pantalla. Si recuerdan la primera clase, habíamos hablado de los tipos de máquinas. Bien, bueno, uno de los modelos era la Core XY. La Core XY era esa máquina de gran porte, de gran tamaño, que bueno, les permitía hacer piezas de mayor volumen, que tenía un sistema más robusto y demás. Simplemente en esta página, que es este repositorio, poniendo Core XY, aparecen distintos modelos de máquina, que hay algunos que muestran el modelo terminado y demás. Y si por ejemplo entran, pueden directamente buscar, descargar todos los planos de las piezas. Fíjense, ahí bueno, les muestra distintas fotos de cómo quedó la máquina. Y si se van a archivos, ahí está, fíjense, están todo cargados, todos los archivos para que ustedes puedan fabricar esta máquina exactamente igual. Y fíjense la cantidad de comentarios que tienen, o sea, realmente pueden replicar absolutamente igual esta máquina utilizando los archivos ya diseñados, o sea, ni siquiera tienen que gastar en pensar en un nuevo diseño ni nada, simplemente comprar, hasta incluso hay algunos links, si entran en los comentarios, que les explican cómo programar el Arduino, qué tipo de componentes electrónicos comprar y demás. Entonces, directamente, bueno, les da la programación para el Arduino, absolutamente todo. Realmente está muy bueno que si tienen pensado en fabricar su propia máquina, busquen acá, que no hace falta ir al local a comprarla, que tranquilamente la pueden trabajar o diseñar ustedes. También, bueno, desde el cole, que aprovechen esto, de que, bueno, es una comunidad que está para dar esta información a cambio de nada. O sea, simplemente que cuando puedan dar un aporte, no económico, sino un aporte, si desarrollan un proyecto, lo pueden subir ustedes, uno de los proyectos que tienen pensado, lo pueden subir y que, bueno, que también sea aprovecho, o sea, que lo aproveche la comunidad. Bien, bueno, ahora sí. En mi caso, les doy lugar a ustedes, a ver qué tienen. ¿Quién fue el primero acá? A ver, Raúl. Raúl, también si estás ahí. Ah, bien, no, me estaba comentando que Raúl, que hay un alumno que no va a poder estar. Bien. Sí, hola, ingeniero. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, Raúl. Sí, sí, ahí le envié un mensaje, bueno, no quería interferir con la actividad positiva suya, era por la excusa que tienen estos muchachos nuestros, que como se le ha acumulado todas las materias, bueno, nos ha pedido el diferimiento de la presentación. No hay problema, total va a estar grabada, después la pueden volver a chequear desde Perfecto.
desde YouTube. Perfecto, Bueno, perfecto. pues gracias por avisarme, Raúl. No, gracias, Bien, ingeniero. no hay problema. Bueno, ¿alguien que quiera presentar el proyecto o algo que hayan trabajado? Sí, Facundo Guerrero, acá. ¿Estás ahí, Facundo? Si querés Hola, prender el hola. micro de la cámara, no hay ¿Se ningún escucha? problema. Sí, se ¿Se me escucha. escucha? Cámara no tengo porque estoy en la compu. Ah, bueno. Yo no es un diseño que yo hice, pero lo vi en un video de YouTube hace mucho, entonces se me ocurrió. Es para organizar el taller. El diseño no lo hice porque depende qué diámetro se tenga que usar para lo que se necesita, pero Bueno, ¿querés comentar qué es un poco, cuál es tu idea? sí, no sé si se puede compartir la pantalla o algo. Dale, Luciano, si podés habilitarle la pantalla a Facundo Guerrero. Yo estoy Sí, como ahí co-host. le doy el permiso. Si querés habilitarme a mí como host, yo voy habilitando para no molestarte. Si no, Está puesto, profe, en los dos usuarios. pero como co-host me parece que no me va a dejar. Facundo No Guerrero, me deja ¿verdad? como co-host habilitarme. Sí, Ahí está. dale, Ahí me buenísimo. deja. Ahí está, ¿se está viendo o no? No sé, ya es la primera vez que lo hago. Sí, sí, se ve ¿Se ve espectacular. las imágenes se ven? Ahí lo estás abriendo. O sea, se ve la carpeta donde tenés todas las imágenes, todavía no se ha abierto A ver. la foto. Ahí está. Ahí Ahí está. está. Bien. Bueno, son unos soportes que se encajan en unos rieles DIN y son para poner, por ejemplo, los mandriles de los tornos, por ejemplo, o de los perforadores de banco. Ah, muy Eh, buena, Diego. Muy a buena. ver si puedo pasar. ¿Se ve? ¿Se cambió la foto ahí o es la misma? No, no se No, ve, sigue la pero misma. fíjate de compartir, en vez de cada pantalla, compartir la pantalla de tu compu directamente y vamos a poder ver todo lo. Ahí está, creo que ahí está, ahí está. Sí, sí, Bueno, entonces ahí se ve. se Tiene ve la la. forma que encastra en el Real DIN y se encastra nomás, o sea, se pone encima, no es que va fijo ni nada. Perfecto. Ahí se ve, tiene, bueno, esto es lo que yo decía, que por eso no lo hice, porque depende del diámetro de la perforación de acá del agujero, es lo que, o sea, depende de lo que se necesite para poner. De la Y herramienta, ahí, claro. claro, ahí se ve cómo se encastra y se mueve, corre por el riel. Ah, buenísimo. Y Como ahí para hacer. muestra que lo pone, o sea, sin cuidado y no se cae, no es que es algo que apenas tenga peso se cae todo, ¿no? Y bueno, y acá muestra también que se puede organizar, se puede cambiar de lugar. Claro, arma como un pequeño pañol y es bastante útil, más que nada, bueno, a los que trabajan en el taller, que muchas veces andar buscando, están todas las mechas tiradas en una misma caja y andar buscando las Claro, mechas, no se como también para que encuentran. sea más visual, se pueda ver y se saca a la primera. Lo que sí depende, o sea, esta es como la idea principal y después lo que se necesite en el taller es un diseño particular que se haría. O sea, lo único que sería igual sería acá el encastre al riel y después lo demás se hace a medida, supongo, según la necesidad. Perfecto. Esto, vos viste si en el video se compartían los planos o los archivos de STL, más allá de que, bueno, es una idea que se puede llegar es factible hacerla, pero por ahí si estaban los diseños dando vuelta. No, yo vi que él vendía el diseño, no Claro, lo compartía gratis, pero igual tampoco es algo que sea muy complicado de diseñar, me parece. Las medidas de los rieles DIN son estándar, entonces si uno busca en internet salen y se puede hacer fácil. claro, perfecto. Bueno, Facundo, la verdad que muy bueno, muy bueno. Gracias por tu aporte. La verdad que, bueno, esto era lo que apuntábamos con esta posibilidad bueno, compartir. No era hacer megas diseños porque evidentemente no, por ahí no daba el tiempo para pensar en un diseño muy complejo, pero cosas
simples o sencillas de uso de la vida cotidiana, que bueno, podrían mejorar el trabajo en el taller, en nuestras Claro, casas. claro. Claro, sí, no es un diseño mío porque lo vi en un video en realidad, pero es No hay como problema. la idea era lo que yo quería presentar. Después el diseño se puede hacer según sea necesario, qué herramientas acomodar ahí. Se adaptan, claro, se adaptan. Perfecto, bueno, Facu, mil gracias, muy bueno tu aporte. Bien, Muchas gracias. perfecto. ¿Alguien más que quiera mostrar algo, comentar? Nosotros te quería comentar, ahí estuvimos hablando con Gustavo y con los directivos nuestros, que bueno, tenemos la idea para el año próximo ver de poner como centralizar FreeCAD para todos los trabajos que se hagan en este sentido, ¿sí? Porque los chicos por ahí, algunos usan AutoCAD, otros usan SolidWorks, también algunos profes dan en otro programa que ahora no me acuerdo, y nos interesaría mucho ver como FAD es bianual, nos gustaría mucho tratar de hacer participar a los chicos de sexto año en esta capacitación que están dando, en esta pasantía, por el hecho de que a nosotros nos permitiría todos los proyectos que los chicos ya vayan planteando, poder llevarlos a cabo en séptimo. Nosotros participamos en proyectos solidarios, de hecho el año pasado trabajamos mucho con un jardín de infantes, que ellos han diseñado un sistema de enseñar a través del ajedrez, y bueno, estaría muy bueno para hacer las piezas de ajedrez que ellos precisan unas piezas especiales. Por dar un ejemplo, yo creo que esto nos podría servir si arrancamos en sexto con los chicos, utilizando todo esto que ustedes nos brindan, eh, decíamos ahí de completar en séptimo año la aplicación real, porque ahora nuestros chicos de séptimo, bueno, ya es como que se nos escapan y perdemos la posibilidad de darle aplicación a esto. Eso hablábamos casualmente con Gustavo el otro día, con Durango, que bueno, que estaría bueno, además las clases han estado espectaculares, pero estaría por ahí aprovechar también un poquito más este genio de Ernesto que tienen ustedes, a que nos den un poquito más de la parte de la creación de FreeCAD, un poquitito más de lo que es el uso, que bueno, tiene bastante para dar, ¿no es cierto? Pero bueno, nos ha gustado mucho y le vemos por ese lado, capaz que nos interesaría ver de también agregar a sexto año para este proyecto, ¿no es cierto? Bueno, perfecto, no, está bueno a ver, hoy en día capaz que es más fácil con este tipo de herramientas virtuales que juntar sexto y séptimo año en la presencialidad. Sería muy complicado, cantidad de alumnos y demás, pero bueno, con esta plataforma, que bueno, si no es por Zoom, lo que se puede transmitir en YouTube y que lo puedan ver la cantidad de alumnos que les interese y bueno, participar sería de una manera mucho más armoniosa, que no es tan tanto lío y simplemente se presenta una pantalla, se va viendo, se hace preguntas, se interactúa, las dudas de otros alumnos pueden salir, entonces realmente creo que sería factible, que bueno, también podría ser una idea pensar para el año que viene. Bárbaro. Gracias. Bueno, gracias Javier, y bueno, espero que también sea por ahí No, una por idea, favor. una semilla generadora de ideas para los otros profes de FAT, capaz que también pensar en los chicos de sexto y que se pueda expandir esto. Bien, ¿alguien más Sí, sí, que porque quiera? ha sido... Sí, sí, te escucho, Javier, perdón. Sí, no, que ha sido la verdad que una experiencia linda, una buena posibilidad que nos han brindado y creo que está bueno que no quede, sino que crezca. Vamos a ver qué se puede hacer, está bueno. Y de paso, bueno, el agradecimiento en nombre nuestro, ¿no? Por todo lo que nos han ofrecido. Bueno, desde ya, bueno, también para nosotros fue un placer y bueno, para todos los alumnos que han participado, que han pasado por la práctica supervisada, realmente ha sido gustoso porque bueno, nos hemos sentido respetados y que bueno, que se nos ha dado un lugar de prestarnos atención como si fuéramos la voz de la experiencia, que bueno, puede ser que tengamos un poco más de experiencia, pero no somos ningunos próceres, así que, pero bueno, nos llenó gratamente de felicidad de que bueno, se pudiera desarrollar y que tuviéramos una buena presencia de alumnos, porque por ahí si
estamos hablando, la primera clase 10 a 100, la segunda 50, y la última estamos 5 monos, y hubiera sido otra cosa. Pero bueno, me alegro, me alegro. Bien, ¿alguien más que quiera compartir algún idea o proyecto o algo que hayan trabajado o pensado? No sé si del canal YouTube tienen alguien que quiera participar, súmense que hoy estamos con tiempo. Fíjense que veníamos terminando a las 4:30, 5 menos cuarto, 5, y hoy estamos a las 4. O sea, no lo voy a decir temprano. Hoy no hay recreo antes, no. Hoy hasta las 4:30 no paramos. Nada, bueno. Si no hay más nada, cortamos, pero bueno, espero más ideas, che. A ver, alumno Ernesto. Ernesto, ¿usted tiene alguna idea para...? A ver si me ayuda a levantar el circo acá, porque se está cayendo el circo. No, Yo no, creo que no, tenían como para hacer, yo creo que tenían como para hacer llaveros, cosas por el estilo, no sé, esos claro, corazones diciendo te amo mamá, una cosa así, ¿viste? O sea, claro. hasta eso podían hacer. Entonces, de paso, ahora me acordé que no les mostramos cómo pueden hacer letras para imprimir, pero ya vamos a poner como algún tutorial, algún PDF, vamos a complementar la carpeta para que lo puedan descargar. Así que algo vamos a hacer. Bueno, Espero yo también, gracias por la palabra de Javier y a otros profes. Lo que sí nos gustaría a nosotros también sería mantener esta buena relación que me parece que hemos construido y que va a servir para potenciar para los próximos. Ahí dice uno que hizo un gato hidráulico en sólido. Bueno, puede presentar el gato hidráulico, aunque sea. acá sí, bueno, trabajo con la competencia, no sé si lo vamos a aceptar, porque sólida acá de palabra, es mala palabra acá, decir que trabajo con sólida. No, Bueno. le vamos a aceptar No, porque por el esfuerzo. vale el esfuerzo, no vale, si quiere. El que quiera participar es de un motor público. Bueno, si lo quiere imprimir también el motor, estaría genial. Pero bueno, a ver, A ver, que muestre lo que Fernando, hizo. prende el micrófono y coméntanos un poco. Bueno, se está haciendo duro, Isabel es muerto. Quiere generar un poco de intriga. Bueno, mientras esperamos ahí que Fernando, che, que Fernando muestre, no hay nada más, nadie más que haya trabajado. Le avisamos con tiempo, che, no ha hecho la tarea. Ahí los chicos de la falda han subido varios diseños se ha creado la tarea, hay varios diseños ahí ya subidos en el Classroom que compartimos los miércoles, digamos. Bueno, ¿querés? O sea, ¿quiere alguno de los chicos compartir y mostrar? No hay problema que va a mostrar, bueno, brevemente los diseños. A ver, no solamente con impresión 3D, si estuvieron trabajando con FreeCAD, también nos gustaría que nos muestren, a ver cómo les fue, qué resultados tuvieron y demás. No solamente con impresión 3D, si han hecho otra cosa, no hay drama. Yo, profe, estoy desde el celular y no puedo compartir pantalla. No me lo abre desde acá. Bien, bueno, Mariana. Soy de la falda de los que dijo el profe González. Bien. Bueno, ¿y en qué estuvieron trabajando? ¿Cómo? ¿En qué estuvieron trabajando? ¿Qué estuvieron diseñando? ¿O vos En particularmente? el FreeCAD. ¿Y qué diseños? ¿Los diseños que estaban cargados como tarea o Yo en realidad hice una pieza con... No, sí, es el diseño que teníamos encargado como tarea. Con 2 compañeras en grupo trabajamos. Bien. Hicimos una pieza en el FreeCAD.
Bueno, ¿y cómo resultó? ¿Le sirvió? Está ¿Pudieron dar todo ahí cuenta? subido en el Classroom igual, ahí donde explicó el profe. Perfecto, bien, bien. Sí, 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 todo bien, todo bien. Bueno, espero que ya lo sirva y bueno, ahora lo puedan utilizar. Hola, buenas tardes, César, ¿cómo te va? Habla el profesor Ezequiel Oros, también somos del Instituto Técnico La Falda. Bueno, yo trabajo conjuntamente con Juan Manuel. Y bueno, yo estuve jugando un poquito con SolidWorks. No sé cómo es para compartir la pantalla. Hice como un llavero que es soporte, que sirve como soporte para celular y a su vez sirve para organizar todo lo que vendría a ser los auriculares. A ver, bueno, a ver, dame un segundo. Déjame ver si te puedo poner. Si no, me ayuda. A ver. Eh, Luciano, ¿podés darle permisos para Ezequiel? Así puede compartir. Estoy en eso, profe, ahí va. No hay problema. Dale. Bueno, ahí así comparte. Ahí debería estar. Perfecto. Bien. Un segundito. No sé si alcanza a ver ahí. Sí. Bueno, ese sería el llavero. Vendría a ser dos soportes. Uno o sea, vendría a ser para ponerlo para el celular en forma vertical. ¿Sí? Y bueno, yo le hice estas adaptaciones, acá hago estos encastres para poder poner el cable de los auriculares para enrollar. Y acá, bueno, le hice también El enganche. un pequeño enganche para que me sirva como llavero. Sí, no sé si Perfecto, me muy alcanzan a bueno, ver muy todo. bueno. Muy buena la idea. La verdad que está, o sea, está bueno para algo tan cotidiano como el llavero, ¿sabes? Tener ahí para poder el celular o acomodar los auriculares. Si uno les mete toda la pelota de auriculares en el bolsillo, después da la mitad del entrenamiento, de lo que va a hacer, tratando de desenrollarlo. Así que creo que salvaría más a varios les salvaría las papas. Sí, es algo que, bueno, una pequeña ventaja. Y bueno, yo tengo la suerte de tener una impresora, Ah, así que bueno, perfecto. ya lo estamos imprimiendo. Bueno, de 10, de 10. ¿Y ahí el nombre que le pusiste Guacajao por algo? Es una marca personal, vendría a ser Ah, es para un emprendimiento acá local. bueno, de 10, de 10. Bueno, por lo menos están sacando provecho para un emprendimiento, para algo, que bueno, está realmente muy bueno. Bueno, genial, gracias, eh, ese. No, por favor. Bueno, a ver si... ¿Qué más? Fernando, ¿todavía te está abriendo el sólido o ya terminaste de pelear con el sólido? Dice, John Sólido me hice una conformadora de chapa. Eh, bueno, este chico Facu Amor, Facu Mor, supongo que será. ¿Querés mostrar la conformadora de chapa? Bueno, se han desaparecido los Fernando y Facundo. No responden ahora. Bueno, hasta que aparezca alguna duda, alguna consulta más respecto al curso, algo que quieran preguntarnos, consultarnos, lo que sea, para ver si no estamos haciendo. Ah, no puede, Facu. Bueno, no hay problema, Facu. ¿Alguna consulta más que quieran hacer? ¿Alguna duda respecto a bueno, lo que estuvimos viendo en el curso? ¿O Sí, respecto a nuestra carrera, ingeniería metalúrgica, o a lo que quieran ustedes? yo tengo una duda Sí, respecto, es un tema bien específico que no estoy seguro si ya lo habremos dado, creo que sí.
Pero justo hace poco vi una noticia de un australiano, un peluquero, que al ver que él tenía un gasto tremendo de botellas, en especial de shampoo, acondicionador, de cosas que le quedaban para desechar, él empezó a hacer un emprendimiento con el cual empezó a hacer prótesis impresas en 3D, reciclando todo ese plástico. Y mi duda es, entiendo que bueno, los plásticos que se usan para la impresión 3D, me imagino que se podrán reciclar, pero yo no terminé de entender, o sea, o sea, teóricamente es perfectamente posible que uno tome cualquier plástico y lo reutilice, o tiene que pasar a través de un proceso específico para que sea, ¿cómo decirlo?, útil para la impresión 3D. ¿Puedo usar cualquier cosa o tengo que adaptarlo, por así decirlo, con otros plásticos o algo por así? Bien, a ver, primero que nada, sí, a ver, no todos los polímeros son reciclables, dependiendo en sí el origen, si es de un origen natural, si es proveniente del petróleo. Tenemos los termoplásticos, los termoestables, que bueno, por la misma configuración que tienen, pueden ser reciclables o no. Caso, por ejemplo, de las gomas, y la goma no se puede, o sea, tiene un proceso vulcanizado para fabricarlo, pero no se puede reciclar. Bien, entonces, para el caso de los polímeros de impresión 3D, hay algunos que sí se pueden y otros que no. Por ejemplo, el ABS, acrilobutadieno-estireno, es un material proveniente del petróleo y no se puede reciclar. O sea, no es un material que se pueda reutilizar. Pero después tenemos el PLA, tenemos el nylon o distintos materiales que sí se pueden llegar a volver a utilizar. Algo primordial para el reciclado es la limpieza. No, antes que la limpieza es la buena separación. ¿Por qué? Porque así como hay distintas calidades de acero, distintas calidades de distintos, para cada uno de los materiales, hay distintas calidades de plástico. Entonces, habría que hacer una buena separación de calidad y tipo. Entonces, una buena separación entre distintos tipos de plástico, porque una vez que yo mezclo, si yo agarro caliente un recipiente, meto todos los plásticos y voy a obtener un chicle de plástico mezclado con todos los colores, que seguramente, como pasa con el helado, va a tomar el tono dulce de leche, porque como pasa con el helado, va a tender a tomar un tono más oscuro, más negro, más amarronado, pero no es ideal, porque ahí tendrías una mezcla de componentes, polímeros que trabajan a distintas temperaturas y demás. Después, bueno, obviamente una buena limpieza, que es primordial. Se pueden, por ejemplo, las tapitas de gaseosa se pueden utilizar para reciclar porque son de PLA, pero para eso yo tendré que hacer una buena limpieza, porque si tienen restos de gaseosa no me sirven. Entonces, bueno, se pueden realmente recuperar mucho los plásticos, incluso recuperar material que yo imprimí y que me salió mal y recuperarlo. Pero bueno, primero tengo que asegurarme de que ese material esté en condiciones como para volver a utilizar. Si yo ya no sé, lo manché con grasa y lamentablemente tendré que limpiar muy bien la grasa o el aceite que tenga para recién ahí poder, porque si no ya estoy metiendo un factor contaminante. Y segundo, que después, para poder utilizar impresión 3D, tiene que estar en filamento de un determinado diámetro. Entonces, tendrías que ver de fabricar con algún proceso de extrusión tu filamento a partir de material reciclado. Hay quienes lo hacen, sí, hay un montón. Hay un montón de empresas que utilizan, incluso acá en Argentina, ya voy a recordar el nombre. Hay una empresa que se encarga, que es como una comunidad así abierta también, de pensar en el reciclado. O sea, reciclan absolutamente todo. Y bueno, ellos han diseñado distintas máquinas que permiten reciclar polímeros, o sea, botellas, tapas de botella, envases, tuppers, o sea, distintos polímeros para justamente, bueno, minimizar el impacto ambiental, sacar otra fuente de recursos, porque el desecho es otra fuente de recursos que muchas veces, por ahí el desecho es un nombre medio trivial que se puede, a ver, cuando nosotros sacamos los materiales de la roca o del petróleo, ¿por qué no está visto como un desecho eso? No, porque bueno, es materia prima. Bueno, una botella de plástico es también materia prima para otro proceso. Entonces,
en ese sentido, no hay que verlo como, desecho no se usa más, el desecho se tira y se lo deja de lado, porque se puede reutilizar muchas cosas, no todo, pero hay muchas cosas que se pueden reutilizar. Pero bueno, como idea está muy bueno poder recuperar el material. Ya el mismo desecho que generan las impresoras 3D de piezas que salieron mal y demás, se pueden recuperar, o piezas que se rompieron y que se quieren recuperar, se podría recuperar. Habría que pensar en un sistema de extrusión para obtener el filamento de vuelta. Eso sería lo más complicado. Pero sí, se podría. Genial. Sí, a mí me parecía que, bueno, si en este caso lo puedo hacer, era una posibilidad, pero no estaba seguro qué polímeros y qué plásticos, por ejemplo, se pueden llegar a usar. Y había dicho recién el tema de que hay empresas que, ¿cómo decirlo?, suministran ese tipo de plásticos reciclados. Si uno y la siguiente pregunta sería, si uno teóricamente puede agarrar y puede crear, por así decirlo, su propia impresora con partes hechas por uno mismo, ¿no hay alguna forma, no hay algún proyecto, inclusive en internet, alguna idea, en algún repositorio de, ¿cómo decirlo?, en vez de la impresora, sino de tener alguna máquina o algo que nos dé este plástico en filamento? ¿O solo se puede conseguir en empresas específicas? Es muy difícil. Hay proyectos, sí, hay proyectos dando vuelta. El tema es que no, yo particularmente ahora no te puedo decir, che, bueno, mira, entrada a www. No sé, cesar.com.ar, que César te va a dar todo. Entiendo. No tengo ahora, si conociera, desde ya se los daría, porque creo que a mí tener esa información y no dársela no me serviría de nada. Pero sí hay muchas empresas que te muestran el diseño, vos lo ves, podés sacar la idea, pero no te dan la receta. O sea, básicamente también han pasado horas diseñando, trabajando en una máquina, un mecanismo, y bueno, la gran mayoría lo vende. O sea, es también una fuente de recursos para la empresa. Entonces, a ver, no conozco ninguna. Si conociera, realmente ya te lo diría, o si yo me hubiera pasado mis horas libres diseñando una máquina, también se les compartiría, porque no me hace nada compartir ese tipo de información. Pero está muy bueno, a ver, ya generar esta iniciativa en ustedes, y si el día de mañana tienen la posibilidad de trabajar, diseñar, de dedicarle tiempo, lo que sea, en algún proyecto, que bueno, esto se haga masivo y que tengamos en cuenta algo, no todo el mundo va a poder en una habitación desocupada de su casa o en el garage a fabricarse una máquina de esta, porque lleva un costo. Pero bueno, a aquellos que quieran empezar a reciclar, para empezar para dañar menos el mundo donde estamos viviendo y dejar una mejor huella, estaría muy bueno. Así que eso es lo que te puedo decir. No conozco ninguna empresa. Y ahora te dejas pensar, hay una empresa que están, o sea, no una empresa, es como una comunidad que están trabajando fuertemente en el reciclado, todo lo que es energía renovable, fabricación de paneles solares con materiales reciclados, máquinas trituradoras fabricadas pensando en reciclar plásticos o botellas y demás. Ahora no recuerdo el nombre, ya se me va a venir, estoy pensando ahí carburando, pero no me viene el nombre todavía. Listo, no hay problema. Perfecto. No, bueno, eso se entendió perfecto. Justo eran esas mis dudas principales y bueno, cuando escuché el tema de las empresas que hacen los filamentos, pensé que tal vez había una forma de hacerlo uno mismo de una manera, pero no. Listo, perfecto. Gracias. Da, bien. César, si hay con una de las chicas de acá de la falda, yo le proyecto, si me dan permiso para proyectar, y ella que explique el diseño. Dale, ¿quién es? Así comparte. Que me den permiso para compartir. Vos, perdón, pensé que ahora entendí bien. Bueno, Luciano, si podés habilitarlo a Juan. Tiene el permiso. Ya tiene el permiso. Perfecto. ¿Querés? No sé si se ve ahí. Todavía no. Ahora sí. Ahí se alcanza a ver, bueno, las chicas han hecho ahí un portamaceta.
A ver, bastante. Tiene las de descarga. Sí, ¿Alcanza a ver profe. o no? Es un... Dale, Ariana. No sé si lo ven. Yo lo veo bien. Sí, yo lo veo bien, por ahí se me Es tilda un poco. nenito, no sé si ahí... Se ve bien. Sí, sí, se debe tildar por la presentación de la pantalla. Pero es un nene y la cabeza, digamos, es una maceta, es un portamaceta. Esa es la idea del diseño. Ah, Todo Puede ser lo que de sea. arriba, no sé cómo lo puede dar vuelta el profe. Sí, fíjate en el cubo, fíjate de poner, elegir una cara lateral, right. Ahí. A ver. Ahí está. Ahí. Ahí está, ahí se ve más, ahí se ve mejor, digamos. Está de espalda ahí. Ahí estaría de espaldas. Si lo quiere, si, profe, si ahí lo estaría querés lateral. ¿Ahí se alcanza a ver o se ahí está, oculta? eso, de costado, de última. Claro, de última, apretás front, a ver si se ve. Ahí. Ahí es lateral, vendría a ser. Ahí está el lateral. Ahí se apretás en la flecha del otro lado. Ahí está. No, el otro. Ahí se alcanza a ver. Sí, ahí en left. A ver si Ahí se está a la ve. izquierda. Muy bueno, muy bueno. ¿Y eso lo hicieron trabajando en FreeCAD? Sí, está en FreeCAD. ¿FreeCAD, Ariana? Sí, en el FreeCAD. Bueno, genial, la verdad que es muy bueno. Muy bueno, te diré No, es que la idea, o sea, ya anda a buscar inscribirte en diseño industrial porque realmente tenés muy buena idea como para desarrollar. No sé si lo hiciste sola o con alguna compañera o compañero, pero no, la verdad que muy bueno. no lo hice con 2 compañeras, profe. Ah, bueno, espectacular. No, la verdad que Igual felicito. pasa, o sea, sinceramente pasa que nosotros ya venimos trabajando en... Perdón, disculpe. No, está bien, habla, perdón. Lo escucho, profe, lo escucho. Ah, llega tarde la comunicación. No, le digo que capaz que a usted le parece un montón, pero es como que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en lo que es el SolidWorks. En el FreeCAD nunca trabajamos, pero no es como mucha ciencia que tal vez a otros alumnos se les ha complicado un poco más, tal vez. Claro, No sé en los otros colegios la forma de desarrollar la materia o la práctica y todo, sobre las aplicaciones y todo eso. Claro, la formación Sí nos costó, no digo que no es algo fácil, que lo hacemos así fácil, pero no es algo que nos vuela la cabeza porque más o menos un conocimiento básico tenemos. No, está bueno, a ver, como digamos que más allá que cada desarrollador tiene, o sea, define un criterio para el software que diseña, pero después el uso o la analogía o la forma de pensar es siempre la misma, o sea, uno tiene que empezar a esa idea de diseño o una pieza que quiere replicar, ver cuál es la forma más conveniente a través de geometrías simples para fabricarla. Bueno, todos los software entienden esto y trabajan similarmente con herramientas más, herramientas menos, pero todos utilizan el mismo concepto. Así que obviamente que si alguien ya tiene conocimientos en SolidWorks o en Solid Edge o en AutoCAD o el software que sea, y trabajar con FreeCAD no le va a resultar tan difícil. Pero bueno, la verdad que más allá de la dificultad... Igual nada... Sí, Ariana, decime. Sí, hable, pasa que llega tarde la comunicación. Perdón. No, digo que más allá del uso del software, las ideas no están incluidas dentro del software. Entonces, es también el mérito de ustedes de saber o no saber utilizar. La idea, el software no tiene la idea ya generada, la idea la hacen ustedes. Entonces, eso también es muy meritorio de parte de ustedes o con quienes hayan trabajado. Bueno, muchas gracias, profe. Así que bueno, felicitaciones, están muy buenas. De verdad. Felicitaciones, Ariana. Ya era hora que alguien ponga algo típico de Córdoba. Cabeza de maceta. Eso va a quedar. Bueno. Hacía falta. Está bien, buenísimo. Bueno, gracias. Muchas gracias.
De nada, Ariana. Gracias. Bueno, creo que ya estamos en hora de darles el recreo final. Así que, bueno, si no, a ver, ¿qué puso Leti? No sé si... Bueno, entre colegio tuvimos que diseñar una pieza que se vincule a las materias de sismología, estructuras y proyectos. Leti, ¿querés comentarnos un poco más de esto? ¿Querés, no sé si lo trabajaste con FreeCAD o simplemente con otro software, pero bueno, si querés o compartirlo o comentarnos, estaría buenísimo. Hola, Hola, ¿qué tal? bien. Yo todavía no hice el gráfico, por eso no voy a presentar pantalla. Pero era Bueno, la insignia que teníamos. bien. ¿Querés comentarnos un poco cómo fue, o sea, en sí, qué consiste el proyecto? Veo acá, ya diseñé una rima de Machimbre. ¿Querés comentarnos un poco o era simplemente contarnos la idea que tenía? Era contar la idea nomás, pero bueno, les cuento Ah, más. bueno, genial, Es, genial. es un dispositivo que se va a utilizar para empujar los machimbres cuando estos vienen curvados por la humedad o porque ya colocarlos en obra ya es difícil. Y bueno, Bueno, genial, genial. Bueno, ojalá que le vaya muy bien con el proyecto, que lo puedan, no sé si es materializar, pero por lo menos terminar el diseño. gracias. Bueno, parece ser que hemos llegado al final. Profe, Sí, Cabo. no, yo tengo un diseño también en SolidWorks, porque lo intenté hacer en FreeCAD, pero me costó un poco. No sé si puedo compartir pantalla, si se los muestro. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Vale. A ver, ahí Luciano, si le podés a Cabo García, Ahí está, profe. Perfecto, dale. ¿Listo? Fíjate, Cabo. Ahí se ve. Todavía no. Va, por lo menos, ahora sí. Ahora sí. ¿Y se ve? Sí, sí, sí. Es una Sí, funda, o sea, no es que tenga mucha utilidad, pero es más que nada como para más estético, digamos. claro. A ver, y si les muestro. ¿Se ve el movimiento ahí? Sí, sí. Muy bueno. Sería lo hice en PLA y bueno, acá le puse algunas partecitas como para completar nomás y le puse el nombre del colegio, Instituto Técnico La Falda, séptimo mecánica. Y nada, lo hice respecto a la medida de mi celular. Y nada. Espectacular. Muy bueno está. Te diré que ya el patentar y empezar a fabricar esa funda que por lo menos un par de adeptos vas a tener. Acá gustó, te digo. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Sí, tenés que hacer para varios modelos de teléfono y ya está. Lanzas la producción a mansalva. Muy bueno, de verdad, felicitaciones, está espectacular el diseño. Bueno, gracias, profe. Buenísimo. Bueno, como al final parece que cada vez que digo nos vamos y ahí se sacan la timidez y muestran. Así que, pero bueno, genial, yo por mí seguimos, pero vamos, muestren los proyectos, yo me entusiasmé, quiero ver más proyectos, claro, le hace la competencia a Spigen. Así es. Bueno, ¿alguien más para presentar alguna idea que esté tan tímido? Pueden tener la cámara apagada, nadie va a ver ni siquiera la cara, así que muestren nomás que es gratis, no estamos cobrando. Bien, a ver qué pone acá Fidel. Acá Fidel tuvo algún problema con la... Hola. Sí, Fidel, ahí está, ¿querés? Hola, ¿Qué ¿cómo pasa? están? Buenas tardes. ¿Cómo Yo estás? sí, yo estuve haciendo
el FreeCAD estuve haciendo el gancho y llegué hasta la parte del soporte. Después de eso abrí el programa y no me andaba muy fluido, me andaba muy tildado, así no me dejaba terminarlo. Y luego lo desinstalé como 3 veces y luego de eso la computadora como que no me respondía. Aparte, esta netbook es muy lenta, es un Windows 8. Es el que me dieron a mí en el colegio, de Conectar Igualdad. Y bueno, lo intenté abrir acá y no me respondía después el FreeCAD. A ver, en general la compu vos te anda, a ver, no sé, Ernesto, si podés, capaz que salvarle la compu. Sí. No voy a poder, pero mira, el Windows 8 siempre ha tenido problemas con distintos. Yo lo que te diría que pruebes con una versión anterior a la 0.18. Probá con una 0.16 o 0.17 de FreeCAD. Probá con esas para poder trabajar. ¿Tiene todo lo que vimos? Todos. A partir de la 0.16, casi todos los complementos que usamos, vos podés instalar ahí no vas a tener problema. Probá con una versión, la 0.16, ponele, que ya tenía una interfaz igual que esta, o si no con la 0.17. La 0.18, digamos, ya es de 64, es la que menos falla ha tenido. Así que te recomiendo eso por el Windows, sobre todo. Sí. Así te voy a recomendar. Bueno, muchísimas gracias. No, sí, igual, muy buena clase, la verdad que interesante. Con cada detalle eso ayuda bastante en lo que es, ¿no? Crear nuevos emprendimientos con respecto a diferentes diseños. Son muy innovadores todos los diseños que los compañeros fueron mostrando. La verdad que muy interesante todo. Gracias también por la invitación. Y bueno, es un gusto compartir estos momentos con todos ustedes y los conocimientos que tienen cada uno de ustedes. La verdad que yo les doy un gran aplauso y bueno, y sigan con todos esos proyectos. Bueno, muchas gracias, Fidel. Me voy a hacer emocional en público, así que te apagué el micrófono porque ya largo el lágrima. Nada, bueno, en serio. De los profes, realmente nos gratifica escuchar lindas palabras, pero de los alumnos de parte de ustedes, creo que es más grande la alegría porque, bueno, el curso está apuntado principalmente a ustedes y que, bueno, hayan visto algo útil o les haya servido, que no los hayamos dormido tanto, realmente, bueno, creo que con Ernesto nos vamos más que conformes y felices. Y ahora, a partir de ahora, vamos a abrir el canal en YouTube y vamos a hacer curso de todo. Porque ya está, nos agrandaron el ego, así que ahora vamos a largar cursos a mansalva. Vamos a largar un canal que se va a llamar Inutilísimos, así como estaba Utilísimo. Claro, así, el canal Inutilísimo. Así que bueno. Yo por chicos, mi parte también quiero decirle que me alegro y la verdad que me emociona también mucho de que hayan podido aprender algo y sobre todo que les haya sido útil, haya interesado la propuesta que nos hizo Javier y que también justo había hablado algo por el estilo con Raúl y calculo que también con Gustavo